aplicaciones de la derivada en la ciencia física. En este caso, la cinemática, que es la rama de la física que se encarga del estudio del movimiento. Aquí el ejercicio nos plantea lo siguiente. Tenemos un corredor de carrera de 100 metros. En el momento se encuentra a S metros de la línea de meta y T segundos después del inicio de la carrera, donde S es igual a 100 menos un cuarto. Esa es la función como tal. Tenemos en paréntesis T al cuadrado más 33T. Nos dice, determine la rapidez del corredor A cuando inicia la carrera y B cuando el corredor cruza la línea de meta. Primero que todo tenemos que identificar algo muy fundamental aquí. Lo que tenemos que primero identificar es en qué unidad de medidas estamos trabajando. ¿Estamos trabajando en metros o en pies? Usualmente los ejercicios de cinemática, en este caso las derivadas, siempre nos la dan en metros o en pies. No dicen que un corredor se desplaza a 10 centímetros sobre segundo o a 10 milímetros. Independientemente, lo que tenemos que validar es que todas las unidades de medida estén en el mismo, ya sean todas en metros o ya sean todas en pies. Al final podemos convertir de pies a metros o de metros a pies, no interesa. Lo importante es mirar las unidades de medida que vamos a trabajar como tal. Nosotros tenemos una función que es la que nos describe el movimiento de aquel corredor. La función la tenemos ahí, es la función del movimiento, o la función del desplazamiento, o la posición como tal. ¿Qué tanto se está moviendo ese corredor? Que es S igual a 100 menos un cuarto, entre paréntesis, T al cuadrado más 33T. Esa es la función como tal. Tenemos que hallar dos cosas. Primero, la rapidez del corredor cuando inicia la carrera y la rapidez cuando cruza la línea de meta. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante en este caso. Nos están preguntando la rapidez. La rapidez no es otra cosa que la velocidad. No hay que confundir rapidez con aceleración. La rapidez es la misma velocidad. Solamente hay una diferencia muy clara entre ellas. Cuando hablamos de rapidez, estamos hablando es a qué velocidad va esa partícula o ese corredor. Y cuando nos preguntan solo la velocidad, también pues es el concepto de velocidad, pero adicionalmente a ello nos preguntan la dirección del movimiento, o sea, hacia dónde se está dirigiendo o hacia dónde se está moviendo como tal. Se está moviendo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Viendo el concepto, viendo el problema como tal, podemos definir esa línea de movimiento o ese vector de sentido. ¿Cuál es la dirección de la velocidad? Entonces, como tal, determinar la rapidez sencillamente es la velocidad. Lo único que importa aquí es que cuando nos preguntan rapidez, no tenemos en cuenta el signo que lo acompaña, porque la rapidez y la velocidad es el mismo valor, es el mismo número. La diferencia es que en la velocidad tenemos en cuenta si la velocidad es positiva o es negativa, y ese signo nos dice cuál es la dirección de la velocidad o hacia dónde se está dirigiendo como tal. Hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, en este momento nos están preguntando la rapidez y nos preguntan dos cosas: al inicio de la carrera y cuando el corredor cruza la línea de meta. Aquí, ¿qué nos da a entender el ejercicio? Nos da a entender el ejercicio de que, en este caso, el corredor inicia a cierta velocidad y cuando cruza la línea de meta, cruza a otra. El sentido común de las cosas nos indica que cuando usted está en una carrera, pues usted arranca a toda mecha, cuando va a la mitad, va cansado, y cuando cruza la línea de meta, pues tiene que ir disminuyendo su velocidad, porque va agotado, ha transcurrido 100 metros. No es posible que alguien corra los 100 metros constantemente. Eso es lo que nos dice la lógica. Sin embargo, tenemos una ecuación del movimiento, que es lo que vamos a desmenuzar y vamos a empezar a trabajar para determinar a ver si la lógica nos dice que estamos en lo correcto o aumentó la velocidad al final. Puede haber avanzado más rápido, eso no lo sabemos, los números nos darán la respuesta como tal. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Lo que tenemos que tener en cuenta es que recordar de que la velocidad no es otra cosa que la derivada de la posición. La primera derivada de la función posición, que es lo que tenemos aquí, es la velocidad. Y si nosotros aplicamos una segunda derivada a esta ecuación de la posición o a esta función de posición, estamos haciendo la aceleración. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. O sea, para hallar la velocidad como tal y poder determinar cosas,
tenemos que derivar de una u otra forma. Tenemos esta ecuación que es 100 menos un cuarto, aquí t al cuadrado más 33t. Si nosotros derivamos ese 100, pues prácticamente la derivada de una constante me da 0. Eso ya nosotros lo sabemos por norma, por eso no lo tenemos aquí. ¿Qué pasa con ello? Después del 100 tenemos un menos un cuarto, y ese menos un cuarto nos está multiplicando lo que tenemos dentro del paréntesis. Quiere decir de que nos vamos a preocupar por derivar lo que está dentro del paréntesis. Si nosotros derivamos ese t al cuadrado, ¿cuánto nos da? El exponente, que es 2, multiplica el coeficiente o el número que está delante de la t, aunque no lo veamos, implícitamente hay un 1. Si multiplicamos ese 2 por 1, me daría 2t. Y ese exponente, que es un 2, disminuye una unidad. Como están 2, queda convertido en 1. Si fuese 5, pues quedan 4. Si fueran 8, quedan 7, baja 1. Entonces 2 por 1 me da 2, 2t, 2t elevado a la 1. Y 2t elevado a la 1 me da 2t. Esa es la primera derivada ahí. Lo otro es más 33t. La derivada de 33t nos da 33. Por eso lo que tenemos dentro del paréntesis. Ese menos un cuarto, pues sencillamente nos está multiplicando a lo que tenemos aquí. O sea, este menos un cuarto nos multiplica lo que tenemos a cada uno de los elementos dentro del paréntesis. No hay lío. Si ustedes quieren, este menos un cuarto lo pueden multiplicar por t elevado a la 2. Menos un cuarto multiplicado por t a la 2, pues me da menos un cuarto t al cuadrado. Y ahí tendríamos que hacer lo mismo. Ese 2 se multiplica por un cuarto y quedaría la multiplicación de 2 por un cuarto por t elevado a la 1. Es exactamente lo mismo. O sea, da lo mismo multiplicar menos un cuarto por t a la 2 y derivar, y multiplicar menos un cuarto por 33t y derivar, que sencillamente derivar lo que está dentro del paréntesis y al final multiplicarlo por menos un cuarto. O sea, es exactamente lo mismo, solo que para temas simples y simplificar, el menos un cuarto lo dejamos por fuerita y derivamos lo que está dentro del paréntesis. Después, al multiplicar menos un cuarto por cada uno de estos elementos, me da exactamente lo mismo que multiplicar por cada uno y hacer la derivada. Es exactamente igual. Como ves, es bastante sencillo, solo derivamos t a la 2 más 33t. Entonces ya tenemos nuestra derivada. ¿Qué nos plantea el ejercicio? De que hay un corredor que arranca en una competencia y el ejercicio nos plantea que hay una carrera de 100 metros. O sea, todo el desplazamiento completo de nuestro atleta es 100 metros, que es desde la línea de inicio hasta la línea de meta. Acá tenemos nuestro personaje, Pepita. Pepita va corriendo a toda mecha, pero ella tiene una función de la posición. ¿Qué tanto Pepita se ha movido desde la línea de la línea de inicio cuando arranca? ¿Cómo determinamos eso? Pues la función nos dice que tenemos 100. 100 representan los 100 metros. Y si a esos 100 metros, que es todo, desde el inicio hasta la línea de meta, le restamos esto que tenemos aquí, que es la posición donde se encuentra ella actualmente. ¿Tiene sentido? Tiene mucho sentido. Por ejemplo, si toda la distancia completa es 100 metros, desde la línea de inicio hasta la línea de meta, y Pepita se encuentra aquí, y desde la línea de acá donde se encuentra ella actualmente hasta la línea de meta hay 80 metros. Quiere decir que si 100 metros, que es todo, desde la línea de inicio hasta la línea de meta, a 100 metros, le restamos 80, que es donde suponemos que está Pepita actualmente, 100 menos 80 nos da 20. ¿Qué quiere decir eso? De que Pepita al 100, restarle 80, nos da 20, quiere decir de que ella ha avanzado 20 metros desde la línea de inicio. Tan sencillo como decir de que todo desde la línea de inicio hasta la línea de meta son 100 metros, y 100 metros le restamos 20 metros que se ha desplazado Pepita. 100 menos 20, ¿cuántos le quedan por terminar? Pues 80 metros. Algo así es lo que nos plantea esta ecuación del movimiento. Tenemos un total de 100 metros y le estamos restando una posición como tal. Es una ecuación, una función de movimiento, para determinar Pepita en qué tiempos ella se está avanzando y en qué posición se encuentra en determinado tiempo. Por eso es que tenemos esta ecuación. Acá lo que hacemos es transcribir. Tenemos la velocidad y es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. Acá tenemos la derivada correspondiente, que es otra cosa que la velocidad. Esta como tal es la posición. La posición es igual a 0 cuando ella arranca.
cuando ella inicia, ¿en qué posición se encuentra? ¿A cuántos metros? Pues en 0, porque ni siquiera ha arrancado a correr. O sea, tan pronto arranca, antes de que toquen el pito de inicio de la competencia, ella está en una posición 0, porque es la posición de inicio, el origen, donde ella empieza su desplazamiento. Y a medida que avance, así sea el primer centímetro, el primer metro, ahí empieza a regir la ecuación de movimiento, porque ella ya ha avanzado después de la posición de origen. O sea que vamos a validar los datos. Aquí tenemos la ecuación del movimiento que nos dieron originalmente. Lo único que hice fue transcribirla. Y como tal, esto lo vamos a igualar a 0. ¿Y con qué finalidad igualamos esto a 0? Para determinar el tiempo. Necesario el tiempo. Muy necesario. ¿Qué hacemos para determinar ese tiempo? ¿Por qué es necesario el tiempo? Lo primero que tenemos que plantearnos nosotros es cuánto tiempo ha corrido Pepita desde el inicio hasta la meta. Ella corrió 100 metros, pero ¿cuánto tiempo tardó Pepita en correr esos 100 metros? Recordemos de que T está en segundos. Tardó 80 segundos, 10 minutos, 25 segundos, 36 segundos, 17 segundos, no lo sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La ecuación posición, como ella inicia en 0, o sea, desde la etapa inicial, lo que hacemos es igualar la ecuación de movimiento a 0. Queda tal cual, vean, C, S, o sea, ecuación de posición, es igual a 100 menos un cuarto, entre paréntesis t al cuadrado más 33t igual a 0. Aquí, ¿qué hice? Multiplicar, ahí sí multiplicamos, como les dije, vean, 100 menos, es el signo menos, un cuarto por t al cuadrado me da un cuarto de t al cuadrado, menos por más me da menos, un cuarto por 33, pues 33 se me multiplica por el numerador que es 1, me quedaría 33 sobre 4 y el signo menos que acompaña, menos 33 sobre 4 y aquí lo que acompaña que es una t. Prácticamente es como si agregáramos un 1 debajo del 33. Numerador con numerador, pues 33 por 1 me da 33 y 1, que es el que está bajito, por 4 me da 4. 33 sobre 4 menos, que es el signo que acompaña, menos, y t, que es lo que acompaña aquí a 33. Y esto igualado a 0. Ahora queda tal cual, acá lo que hice fue organizar para encontrar o generar una ecuación cuadrática. Este menos un cuarto de t a la 2 me queda aquí inicialmente, menos un cuarto de t a la 2, menos este 33 sobre 4 por t, queda menos 33 sobre 4 por t, y este 100 lo colocamos al final, está sumando, más 100 igual a 0. Como ven, aquí nos quedó una ecuación cuadrática de la forma ax a la 2 más bx más c. A sería menos un cuarto de x a la 2, es lo mismo que t a la 2, más b a la bx, más o menos, no importa el signo, bx, b sería 33 sobre 4, x, que es el t, más c, que es cualquier número natural, una constante, es 100, igual a 0. La fórmula general de la función cuadrática es esta que tenemos aquí, x igual a menos b, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a por c, sobre 2 por a. Entonces tenemos que colocarle valores o numeritos a cada uno de ellos. ¿Quién representa a? A representa menos un cuarto. Esto es a. ¿Quién representa b? B es menos 33 cuartos. ¿Y quién representa c? C es 100. Y lo único que tenemos que hacer es colocar los valores en esta ecuación que tenemos aquí como tal. Entonces, como la ecuación nos dice que menos b, ¿quién es b? B es menos 33 sobre 4. Por eso me queda menos y b, que es menos 33 sobre 4, más menos raíz cuadrada. Tenemos que b elevado al cuadrado y b es menos 33 sobre 4. Entonces colocamos menos 33 sobre 4 elevado al cuadrado, menos 4ac. Por eso me queda menos 4a. ¿Y a cuánto vale? Menos un cuarto. Entonces lo colocamos menos un cuarto por c, y c cuánto es, c es 100, colocamos el 100 sobre 2 veces por a, entonces sobre 2 veces por a, y a cuánto es, menos un cuarto, entonces menos un cuarto. Si nosotros desarrollamos eso, tengamos en cuenta de que al desarrollar una ecuación cuadrática, al desarrollar una función cuadrática, nos da dos respuestas, una que es relacionada a desarrollar todo esto,
teniendo como referencia el signo positivo, y otra que es desarrollar todo esto teniendo como referencia el signo negativo. Por eso nos da dos resultados. Eso es todo lo que tenemos aquí. Como tal, pueden utilizar una calculadora científica o hacerlo paso a paso. Hacerlo paso a paso tendremos que multiplicar -4 por -1/4 por 100, después por esto, pero tengamos en cuenta que hay una raíz cuadrada. O sea que aquí se nos va a complicar la cosa. Entonces es mejor utilizar un software o la calculadora científica, y como tal obtenemos dos valores. Siempre cuando hay una ecuación cuadrática obtenemos dos valores. Uno que da un signo negativo y otro un signo positivo. Como estamos hablando de velocidad, de que él va corriendo, de todo esto, estamos hablando del tiempo. El tiempo lo tenemos como referencia aquel que lleve el signo positivo. O sea que cuando utilicemos una ecuación cuadrática para temas de cinemática, en este caso aplicación de la derivada, vamos a descartar la respuesta que lleva el signo negativo y tomamos como referencia o en cuenta la respuesta que tiene el signo positivo. Y ahora la pregunta del millón es la siguiente, lo que ustedes tienen que preguntarse. ¿Por qué es necesario encontrar el tiempo en que el corredor corre esos 100 metros como tal? Es muy necesario porque si nos damos cuenta, tanto la ecuación del movimiento, tanto la derivada que nosotros hicimos, que fue esta, que tenemos aquí, hay una incógnita. Y la incógnita aquí es t, que es tiempo, y la incógnita aquí en la ecuación del movimiento es t, que es tiempo. Entonces si nosotros hallamos el tiempo, prácticamente al hallar el tiempo podemos reemplazar ya sea ese valor en una o en la otra y encontrar los valores que nosotros necesitamos. Por eso es importante el tiempo, porque el tiempo, si nos damos en cuenta, es la incógnita como tal en las dos ecuaciones que nosotros hicimos. La ecuación que nos entrega el ejercicio, que es la ecuación de movimiento, y aquella que hallamos su derivada, que es la velocidad. Entonces, aquí lo que hice fue transcribir el ejercicio y tomamos lo que necesitamos. El mismo bosquejo, lo mismo, todo es igual. Y lo único que tenemos en cuenta es esta que es la velocidad, es la derivada de la ecuación de movimiento, no olvidemos. Y la respuesta que acabamos de hallar, que es el tiempo. El tiempo nos dio 9.42778, que esto aproximado lo podemos dejar como 9.43. Aquí voy a explicar antes algo, antes de avanzar para no confundirnos un poco, que es la respuesta que acabamos de hallar. ¿Por qué igualamos la ecuación del movimiento? ¿Por qué nosotros igualamos la ecuación del movimiento anteriormente a cero? Tengamos en cuenta que aquí hay dos factores muy claves. El primero es lo siguiente. Cuando el corredor inicia la travesía de la competencia, esos 100 metros, el tiempo es cero. Cuando él inicia, el tiempo es cero. El cronómetro no ha marcado aún ni el primer segundo. ¿Por qué? Porque no han dado inicio a la competencia. Tan pronto disparan, inicia la competencia, el corredor empieza a toda flecha a correr. Entonces el tiempo es cero, porque no ha iniciado la competición. Cuando él, a medida que avanza de la línea de inicio y se va desplazando a la línea en toda esta trayectoria, pues ha transcurrido cierta cantidad de tiempo en que él ha corrido. ¿Y cuánto duró todo en correr él esos 100 metros? Pues lo que acabamos de hallar, 9.43. ¿Qué? Segundos. O sea que el tiempo donde inicia es cero y cuando él cruza la meta ya finaliza el tiempo, porque es el interés del ejercicio. Hasta ahí nos importa. Después de la meta no importa qué tanto avanzó. ¿Cuánto él duró desde el inicio hasta la línea de meta? Inicia en un tiempo cero y al cruzar la línea de meta está en 9.43 segundos. ¿Cuánto se demoró en correr los 100 metros Pepita? 9.43 segundos. Entonces, cuando él inicia, ¿por qué igualamos esto? Porque la ecuación del movimiento la igualamos a cero. Es porque cuando él inicia la carrera está en la posición cero, la posición inicial. Aún no ha avanzado ni siquiera el primer metro. O sea que cuando Pepita está en la línea de inicio, el tiempo para ella es cero en ese momento y su posición es cero. Y cuando cruza la línea de meta, el tiempo es 9.43 segundos
y la posición o la distancia es 100 metros lo que ha corrido. Y la ecuación de posición va relacionada a en qué intervalo de todo este desplazamiento, en qué momento, en qué lugar de estos 100 metros se encuentra ubicada Pepita. ¿Cómo hacemos para darle respuesta a la B? Entonces, cuando Pepita inicia la carrera, ¿qué tiempo ha transcurrido? Pues al inicio de la carrera me preguntan qué velocidad o rapidez lleva ella. Ya vamos a hallarla, igualamos a 0 para hallar el tiempo como primera medida. Vamos a dar respuesta a la B cuando el corredor cruza la línea de meta. Entonces, como me están preguntando la rapidez o la velocidad, ya sabemos que tenemos que utilizar sí o sí la ecuación de velocidad o la como tal. No podemos la ecuación de movimiento. Es la de velocidad, o sea, la que derivamos. Es esta que tenemos aquí. Entonces lo que hacemos es reemplazar el valor por t. ¿Y t cuánto vale? O sea, cuando el corredor cruza la línea de meta. Entonces tenemos la función velocidad, que es esta que tenemos aquí, y como vemos la única incógnita es t. ¿Y t qué es? El tiempo que Pepita llevaba cuando cruzó la meta. ¿Y cuánto es? Pues lo que acabamos de hallar, 9.43 segundos. Por eso lo que hacemos es colocar el valor menos un cuarto, en paréntesis 2 que me multiplica el tiempo es 9.43 más 33. Aquí menos un cuarto, 2 por 9.43 me da 18.86 más 33. Aquí queda tal cual menos un cuarto que me multiplica. Al sumar 18.86 más 33 me da 51.86 y al hacer esta multiplicación correspondiente me da menos 12.965 metros sobre segundo. Ahora, ¿qué hacemos para darle respuesta a la A? ¿Qué velocidad llevaba Pepita al inicio de la carrera? Entonces aquí es donde nos tenemos en cuenta el tiempo. Si sabemos que Pepita cuando cruzó la línea de meta llevaba 9.43 segundos corriendo. Y ahora es el tiempo cuando Pepita inicia a correr. ¿Qué tiempo lleva? Pues 0, como lo dijimos. Porque aún no ha avanzado ni siquiera un metro, no ha empezado a correr. El tiempo que lleva es un tiempo inicial, el tiempo del origen. El tiempo es 0. Entonces lo que hacemos es reemplazarlo aquí como tal. Entonces menos un cuarto que me multiplica 2 por 0 más 33. Aquí lo que hacemos es reemplazar el 0 en la función de velocidad. Al reemplazar esto, menos un cuarto por 2 por 0 más 33. Acá lo que hacemos es 2 por 0 me da 0 y 0 más 33 me da 33 y 33 por menos un cuarto me da menos 33 sobre 4. Al dividir 33 sobre 4 me da 8.25 y el signo negativo que acompaña. O sea, a menos 8.25 metros sobre segundo. Tengamos en cuenta que el negativo no lo leemos en este caso. Realmente es la que indica el sentido como tal. Ya vamos a ver a qué va eso. Pero la velocidad cuando inicia ella es 8.25 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa es la velocidad inicial con que ella arranca a correr. Cuando inicia el tiempo cero, o sea, en ese momento en que ella está detenida y arranca inicialmente a una velocidad de 8.25 metros sobre segundo y finaliza a 12.965 metros sobre segundo. Ahí, como vemos, la intuición falló. Habíamos deducido inicialmente de que ella iniciaba más rápido que al final porque iba cansada cuando lleva los 100 metros, pero si no nos damos cuenta, Pepita inició a 8.25 y cuando iba a finalizar aumentó su velocidad, vean, a 12.965. O sea que la velocidad al cruzar la línea de meta es mayor que cuando inició el desplazamiento a correr. Como tal, la rapidez es un número no negativo. Quiere decir que la rapidez siempre lleva un signo positivo. Los términos rapidez y velocidad instantánea se confunden con frecuencia. La rapidez solo indica qué tan rápido se está moviendo la partícula. En cambio, la velocidad instantánea también indica el sentido del movimiento. Aquí como tal tenemos este que es el eje Y y el eje X. ¿Qué posición tiene como tal la partícula o esta bolita azul? En este caso, a veces la posición nos da un signo positivo y a veces un signo negativo. Cuando es positivo, quiere decir que desde el punto de referencia que nosotros tomamos o desde el origen, esa partícula se está moviendo de izquierda a derecha. Si se mueve de izquierda a derecha, su posición es positiva. Y si se mueve desde el origen o ese punto de referencia, de derecha a izquierda, su posición es negativa. En este caso la posición es positiva, por eso está en el cuadrante número 1.
y nos dice, cuando un cuerpo se mueve en dirección positiva, su velocidad es positiva y aumenta su rapidez. Cuando su velocidad es positiva, quiere decir que en la ecuación del ejercicio que nosotros resolvemos, esa velocidad nos da con signo positivo. No nos da con negativo, nos da con un signo positivo, o sea, un más. O sea, es una velocidad positiva. Por lo tanto, y aumenta su rapidez. Aquí como vemos está aumentando. Empieza aquí más pegadito y el intervalo de distancia va aumentando progresivamente. Entonces, ¿qué concluimos cuando se cumple ese factor? Que va aumentando esa rapidez, que se encuentra en la posición o el sentido positivo y que la velocidad es positiva. Cuando un cuerpo aumenta su rapidez, la dirección de su aceleración es la misma que la velocidad. Por lo tanto, ese cuerpo tiene una aceleración positiva. Quiere decir que si nosotros hallamos la aceleración, recordemos de que la aceleración es la derivada o la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, o sencillamente la aceleración es la derivada de la velocidad. En ese caso, esa respuesta o ese valor de aceleración, nuestra ecuación lleva un signo positivo. Nosotros la velocidad como tal la llevamos con un signo negativo, nos dio la velocidad. Entonces ya vamos a ver en qué ejemplito deducimos eso. La segunda, el cuerpo se mueve en dirección negativa. Acá como vemos está moviendo en el cuadrante número 2, o sea que va de izquierda a derecha desde ese punto de origen de referencia. Su velocidad es negativa. Eso quiere decir de que al resolver las ecuaciones, esa velocidad nos da con un signo negativo y disminuye su rapidez. Como vemos, va más grande los intervalos y al final va disminuyendo, como si estuviera desacelerando, digámoslo de esta forma. Si la rapidez disminuye, la dirección de la aceleración es contraria a la de la velocidad. Por lo tanto, tiene una aceleración positiva. Quiere decir que en las ecuaciones, cuando está en el segundo cuadrante, o sea la posición negativa, y la velocidad es negativa, y la partícula va desacelerando, esa aceleración en las ecuaciones nos da con un signo positivo. Otro como tal, un cuerpo se mueve en la dirección positiva. Claro, lo tenemos en el cuadrante número 1. Su velocidad es positiva. En las ecuaciones, al resolver, nos da la velocidad con un signo positivo y disminuye su rapidez. Como vemos, hay intervalos más grandes y va disminuyendo, como si fuese desacelerando. Entonces, cuando un cuerpo disminuye su rapidez, el sentido de la aceleración es opuesto a la de la velocidad. Por lo tanto, el cuerpo tiene una aceleración negativa. Aquí como tal va disminuyendo su rapidez, más grande los intervalos, aquí se van juntando un poco, está en la posición positiva y velocidad positiva y aceleración con signo negativo. Y el último dice, un cuerpo se mueve en dirección negativa y aumenta su rapidez. Acá está la dirección negativa en el segundo cuadrante. Cuando aumenta la rapidez, están los intervalos más pequeños, se va incrementando el intervalo de distancia. Aumenta la rapidez de un cuerpo, su aceleración tiene el mismo sentido que la velocidad. Quiere decir, en este caso tiene una aceleración negativa. O sea que la velocidad lleva un signo negativo, lleva este sentido, y la aceleración también un signo negativo.